Ahora sí, podemos ir a la teoría. ¿Qué es el paratexto? Paratexto es todo aquello que rodea o acompaña al texto, predispone o condiciona a la lectura, acompaña y coopera con el lector en la construcción del sentido del texto. Aquí tenemos la ilustración de un libro y podemos observar la sobrecubierta que envuelve al libro con las solapas. Esa sobrecubierta generalmente es una cartulina de ilustración y en las solapas pueden estar la biografía del autor con la cantidad de premios que ha recibido o algunos datos sobre su vida. La anteportada es la primera hoja en blanco. La portada no siempre es la tapa, sino que es la segunda hoja que tiene absolutamente todos los datos y la ilustración. Muchas veces la tapa y la portada tienen la misma ilustración o se duplican, pero hay libros, por ejemplo los del siglo XIX, cuya tapa no tenía absolutamente nada o a lo mejor venía en el lomo todos los datos, el nombre del libro, el título de la novela y el autor, y recién en la portada de página, ¿sí? Recién venían todos los datos. Pero actualmente se utiliza que la portada y la tapa estén como unificadas en la ilustración. Entonces poseen una sola ilustración y los mismos datos. Luego tenemos, después de la portada dentro del libro, o sea, la página portada, tenemos la presentación, la introducción o el prólogo. Y un dato. Detrás de la página que hace a la portada se encuentra los créditos de los derechos de autor o las páginas legales. Luego encontramos la contraportada, que sería la tapa final. Dentro del libro, la última página tiene las referencias y bibliografía. No nos olvidemos del lomo, donde también están los datos del título y el autor, que sirve para ser almacenado en forma vertical en una biblioteca y poder hallarlo fácilmente. No siempre en la tapa está la portada. La portada amplía, ¿sí?, el título de la colección, la traducción, la persona a cargo de la edición, entre otras cosas. En la portada o en la tapa que funciona como portada, muchas veces se repiten los mismos datos en el lomo. Por ejemplo, aquí tenemos una tapa que es portada y tiene un título, Los que se van, de Juan Carlos Chévez, y habla de, hay un subtítulo en rojo, Fauna Argentina amenazada. Debajo del título Los que se van se encuentran los nombres de los ilustradores y más abajo la editorial Albatros. Siempre la portada lleva una ilustración acompañada de estos datos. La tabla de contenido de materias está conformada por un listado de títulos según su orden de aparición en el libro y cada uno con la indicación de la página correspondiente. Presenta los contenidos del texto, la estructura lógica, por lo que el lector puede prever los temas con los que se enfrentará. Puede aparecer antes o después del texto propiamente dicho.
Ahora, es muy parecido al índice, pero tiene su diferencia. Acá observamos, por ejemplo, una tabla de contenidas referido a los volcanes. El tema principal es el volcán y los subtemas aparecen por debajo, por ejemplo, debajo del volcán, coladas de lava, erupciones, cenizas y gas, efectos secundarios, y así sucesivamente todos los temas que presenta ese capítulo. A la mano derecha encontramos un texto, una tabla de contenidas acerca de la civilización árabe, acerca de la decadencia y sobre las causas, ¿sí?, de la decadencia. Ahora, cuando habla de en el capítulo primero de los sucesores, tiene el primer tema, sucesores de los árabes en España, sucesores de los árabes en Egipto y Oriente, los sucesores de los árabes en la India, misión de los europeos en Oriente. Y en el capítulo 2, causa de la grandeza y causa de la decadencia de los árabes. Causa de la grandeza, el sitio de los árabes en la historia, el estado actual del islamismo. Bien, como ustedes podrán ver, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí?, tienen una serie de subtítulos, ¿sí?, o de subtemas. Por eso se llama tabla de contenido. Es muy útil porque a la hora de estudiar un tema, uno puede ir al índice y enfocarse solamente en el tema que queremos estudiar. El índice está conformado por un listado de títulos según el orden de aparición y cada uno con la indicación de la página correspondiente. También puede estar como lo anteriormente dicho, la tabla del contenido, al principio o al final. Pero hay una diferencia. El índice no desarrolla temas y subtemas, es mucho más simple. Y aquí está el ejemplo. Muchas veces puede ser una mixtura entre tabla de contenido e índice. Todo va a basarse en la forma en que organiza un libro una editorial. Aquí tenemos un ejemplo de índice que es mucho más simple. Introducción, página 5, prólogo, página 7, el capítulo Federación, página 11 y así. No desarrolla temas ni subtemas. El colofón. El colofón muchas veces está en la última o la penúltima hoja de un libro. Está la contraportada, hay una hoja viniendo, retrocediendo, está la contraportada, una página en blanco y la página donde va el sello del colofón. Por ejemplo, que dice, en este sello dice, este libro se terminó de imprimir el mes de julio de 2015 en Gráfica Diamantino, Sociedad Anónima, Pacheco 5675, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Es como un sello editor y constituido por el lugar y el año de edición. A veces lo ponen junto con los créditos, otras veces los ponen al final. La página de créditos proporciona datos adicionales sobre la edición, los autores de la introducción, el autor del diseño y un montón de otros datos. Vamos al ejemplo. Como podrán ver, en esta página de crédito aparece la primera edición de mayo de 1980 y la 24ª edición en 1996. O sea que este libro
ha sido editado 24 veces en el lapso de tiempo entre 1980 y 1996. Trae la traducción, quién es el ilustrador, el título original. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de título original? Aquí está en otro idioma y está el título con el que va a venderse en Latinoamérica. Está el nombre de la autora, Ediciones SM, y después una serie de direcciones, ¿sí?, que tienen que ver con Madrid. Luego tenemos los legales, que sería el ISBN, ¿sí?, el depósito legal, el lugar donde fue impreso, y abajo la prohibición de reproducir el libro en forma ya sea electrónica, fotocopiada u otro método de, de copia que no sea la permitida por esta empresa editorial y por los derechos de autor. ¿Qué es el prólogo? El prólogo es un discurso que el autor o la editorial ha delegado a otra persona. ¿Qué es lo que se hace en el prólogo? Esta persona elegida generalmente es una eminencia, un catedrático o una persona de prestigio que va a hablar sobre el libro, sobre su contenido, sobre los objetivos, sobre la interpretación de este libro, el origen de la obra, la producción del autor, y también se usa mucho prologar el libro no solamente por escrito en la primera página antes de que comience la novela en sí o el texto en sí, sino que también en las bibliotecas o en las editoriales, cuando se hace la apertura o la inauguración o la puesta en el mercado del libro, se lee el prólogo como una presentación y luego un brindis. Es todo también un acto de celebración el hecho de que haya un libro que se lanza al mercado. Acá hay un prólogo viejísimo, dice: con Alelí su cuaderno de ejercicios pueden utilizarse eficazmente tanto los métodos globales como los analíticos, y entre ellos el de palabras generadoras, sin contar los métodos eclécticos y las combinaciones preferidas por cada docente. Como verán, el prólogo es referido a un libro para la educación primaria sobre lectura y escritura, y donde se pondera la importancia del instrumento didáctico, del libro como instrumento didáctico. Bien, ¿qué información se puede incluir en el prólogo? Ofrece datos biográficos del autor, es decir, en un prólogo puede hablar sobre el autor. Puede explicar la motivación del autor para escribir el libro, puede hablar del método que empleó el autor para elaborar la obra, puede explicar a quiénes está dirigido el libro, puede preparar al lector con información mínima, explica el título de la obra, a veces puede ofrecer claves para leer o interpretar la obra, y un montón de otros detalles que pueden ser muy interesantes para aquel que es un estudioso de la literatura, sobre todo si un libro está prologado, por ejemplo, por Jorge Luis Borges. Es muy interesante de leer ese prólogo tanto como la novela o el libro que se va a leer. Los epígrafes son citas relacionadas con el tema que el autor ubica antes de su propio texto, y hay que diferenciar entre el epígrafe periodístico y el literario. Bien, hemos extraído de Antigua Libros un pequeño meme que justamente tiene un epígrafe antes de un texto denominado Carta de Amor, sin autor aparente.
Sin embargo, el epígrafe es de Benjamin Constant, del libro Adolfo. Benjamin Constant es uno de los primeros escritores románticos del romanticismo, ¿sí? Y el libro Adolfo es precisamente una especie de obra ejemplar de ese movimiento estético literario. El epígrafe dice así: ay del hombre que en los primeros momentos de una aventura de amor no cree que ésta durará eternamente. En relación con el título Carta de Amor, podemos prever a través de ese epígrafe, ¿sí?, que hay un doble juego cuando se habla de ese amor aventura que puede convertirse en un amor eterno. La idea de aventura de amor y amor eterno, amor para toda la vida, y la idea también de carta de amor. O sea, se pueden hacer muchas conjeturas o muchas interpretaciones antes de comenzar a leer de qué se puede llegar a tratar este texto que se llama Cartas de Amor. Bien, ese epígrafe da mucho que pensar y da mucho para interpretar. Ahora vamos al otro epígrafe, que es un epígrafe mucho más directo, más lineal y que tiene que ver con el antetítulo de la noticia periodística, que está a nuestra izquierda. Hallazgo histórico es el antetítulo. El titular sería: descubren ciudad más antigua de Europa. Luego está la bajada o subtítulo señalada, y aquí la entradilla o la entrada no está muy clara, pero más bien parece un párrafo más que una entrada. Sin embargo, generalmente la entrada da como una especie de resumen general de la noticia. Y luego se encuentra el cuerpo de la noticia, el desarrollo de la noticia. Bien, espero que haya sido claro. Me ha parecido hermoso el epígrafe de Benjamin Constant. Las notas al pie de página tienen la función de aclarar, explicar o ampliar un aspecto del texto. Suelen ser redactadas por el mismo autor y generalmente para la edición muchas veces los editores se toman el trabajo de aclarar significados de palabras o alguna información adicional. Por ejemplo, un libro que está escrito en México, por ejemplo, como Agua para Chocolate, explica el significado de lo que significa como agua para el chocolate. O por ejemplo, jitomates, y ponen guacamole, ponen abajo esos términos que aquí en la Argentina no se usan, por ejemplo. O un texto, una poesía gauchesca como la del Martín Fierro, que tiene muchas palabras regionales, o tiene mucho el dialecto del gaucho. Por ejemplo, la palabra ñudo podrá ir explicada en una nota al pie de página. Bien, vamos a ver cómo se usan estos pies de página generalmente. Como verán, muchas veces aparece una palabra, acá está marcada con resaltador, y lleva un asterisco. E inmediatamente ese asterisco a pie de página nos envía al capítulo, dice: véase la conformación mediática completa por grupos al final de este capítulo, como para irnos a ese lugar para ampliar la información. En este caso, por ejemplo,
La nota al pie de página está hecha por un asterisco, dos asteriscos, tres asteriscos, ¿sí? Para marcar los elementos y para no confundirse. En otros casos están marcados por números, 1, 2, 3, nota número 1, 2, 3, 4. O puede ser también cuando hay un pequeño glosario que solamente aparezca la palabra con su significado y el asterisco o el número. Bueno, vamos a pasar entonces a otro subtema. El epílogo. El epílogo generalmente, en el caso de alguna novela de ficción, alguna novela, se añade inmediatamente al final y sirve para hacer alguna consideración general acerca de ella o se da un desenlace a las acciones que no han quedado terminadas. Un ejemplo de esto es la novela Mi planta de naranja lima. Al final de todos los sufrimientos del personaje principal, CC, hay un epílogo en donde podemos descubrir que CC es el autor del libro, que José Mauro de Vasconcelos es CC, y que habla, es otra voz, es una voz de un hombre maduro, ¿sí? Que ha sufrido y que puede ver en retrospectiva su vida. También encontramos epílogo en El Principito, donde el aviador Saint-Exupéry, en este caso se identifican, y habla sobre este extrañamiento de ese ser tan hermoso como el Principito, y cierra la novela de esa manera, porque en el final del Principito no se sabe si él ha muerto o ha regresado al planeta con la picadura de la serpiente. Entonces ese epílogo es como que cierra, ¿sí? o le da otra vuelta, ¿sí? a ese final fatal. Bueno, son dos ejemplos, me gustaría, si los tienen en los libros, que los observen y los lean, y para ver si se cumple esto de la consideración general o el desenlace a las acciones que no han quedado terminadas en una novela, ¿sí? Bueno, pasamos a otro tema. La bibliografía. He aquí un trabajo que debe ser riguroso en nuestro sistema de estudio. Cuando estudiamos, debemos anotar de dónde sacamos la fuente de información. Cuando ustedes deban presentar un trabajo monográfico, un informe o en el futuro alguna tesis, deberán hacer una lista ordenada alfabéticamente de autores y libros consultados, ¿sí? Y generalmente la bibliografía va al final del libro o de la tesis o de la monografía, antes del índice. Veamos un ejemplo de bibliografía. Acá hay una forma de citar la bibliografía. Si has leído un libro, nunca te olvides de ver quién es el autor del libro, cuál es el título del libro que estás viendo, si es un fragmento de otro lugar, cuándo fue editado y qué páginas, ¿sí? utilizaste. En este caso se anota siempre para fichar un libro. Para hacer la ficha de un libro se debe anotar el apellido y el nombre, o a veces una abreviatura del nombre propio. El título y subtítulo del artículo. Eta Carinae, una estrella misteriosa. Como ves, número 86.
México, DF, Distrito Federal, enero de 2006, páginas, pp, de la página 10 a la página 15. Como verán, el título y el subtítulo están entre comillas, mientras que el nombre de la revista de la que se extrajo este artículo está en cursiva. El lugar está entre paréntesis. Es opcional poner el mes. Se puede, como no, o sea, se puede elegir. Y si uno ha tomado solamente un fragmento o solamente una parte del artículo, se debe consignar las páginas que se utilizó para el trabajo monográfico, la tesis o cualquier artículo del que se trate. Espero que aprendan, porque también una de las tareas que vamos a hacer es aprender a fichar libros y aprender a sentar la bibliografía en los trabajos. Bien, trabajo final. Después de esta larga explicación, hay una actividad, aparte de la primera actividad, hay una segunda actividad, que es muy sencillamente con tus propias palabras, ¿sí? Realiza en este cuadro, realiza el cuadro en la carpeta y define brevemente cada uno de los elementos del paratexto que están en este cuadro. Con tus propias palabras, lo más sintético que puedas, defínelo. Define cada elemento. Bien, muchas gracias. Espero que los entretenga el trabajo y que les guste. Les mando un beso y bueno, no salgan. Recuerden que el coronavirus se ha llevado mucha gente y bueno, estamos en un tiempo difícil, así que a trabajar tranquilos en casa. Un beso para todos, que tengan un buen día. Chau, chau.